Las negociaciones en Irán no tiene pinta de que vayan a llegar. Desde que mandaron al ayatolá al vestuario en los primeros minutos del partido, se ha generado una división interna que está poniendo patas arriba al régimen. Y la respuesta internacional no se ha hecho esperar. La Unión Europea respondió con contundencia. Von der Leyen escribió un comunicado muy deeply concerned y programó una reunión de emergencia el lunes a primera hora porque la pillaron de viaje el fin de semana. La Tercera Guerra Mundial tiene que respetar las leyes laborales europeas. Faltaría más. Otra respuesta inesperada se produjo por parte de los talibanes. Sí, los talibanes le pidieron a Estados Unidos que bombardeara Irán desde su territorio para después colaborar con ellos en su guerra contra Pakistán. Detente un segundo a procesarlo porque el nivel de esquizofrenia geopolítica llega a cotas difíciles de explicar. Pero sí, probablemente la respuesta que todos están esperando es la de China. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido? Como ya vimos en el anterior vídeo, China es uno de los países más afectados. El 13% de su petróleo viene de Irán y cerca del 50% pasa por el estrecho de Hormuz. Por tanto, es evidente que tiene un interés particular en lo que está pasando allí. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Pues esta. Yo paso de movidas. En efecto, su respuesta fue la de mucho ánimo que vosotros podéis. A ver, tampoco nos debería sorprender, es la respuesta a la que nos tienen acostumbrados. ¿Que cae el gobierno de Assad en Siria? Yo paso de movidas. ¿Curan a Maduro y peligra el régimen con el que tienen relaciones comerciales? Yo paso de movidas. Ahora bien, memes aparte, esta respuesta de China tiene lógica. Y es que está ante un dilema bastante importante en esta situación, ya que no está claro si le conviene que sigan los ayatolás o que se vayan. Y es que Irán se ha convertido en un actor de mucha relevancia dentro de la región y en muchos casos de forma indirecta, y la caída de su régimen puede tener grandes efectos, no solo políticos, sino económicos. Y por esto en este vídeo vamos a ver cómo consiguió su poder el régimen de los ayatolás, cómo están alterando el mercado del petróleo en la región y cómo China se ha beneficiado enormemente de todo esto y es la razón de su dilema. Todo esto y más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Pero antes de eso, ¿te ha pasado alguna vez que te marcas un límite de gasto y a mitad de mes ya te lo has fundido sin darte cuenta? Este mes, solo 200 euros en ropa y la primera semana ya vas mal. A mí me pasaba con la ropa y otras cosas hasta que empecé a organizarme con Bank. Con Bank puedes crear hasta 25 cuentas dedicadas a distintas partidas de gasto para que puedas organizar tus finanzas con cabeza. Puedes crearte una cuenta para comidas, otra para ocio, para viajes y lo que tú quieras, cada una con su respectivo IBAN, y puedes establecer límites de gasto para que sepas cuándo te has pasado. Para quien no los conozca, Bank es un banco digital europeo con licencia bancaria completa, tan seguro como un banco tradicional, pero 100% online y sin papeleos. Se trata de un neobanco lanzado en el año 2012 que tenía como objetivo simplificar la vida de las personas. Han pasado ya más de 10 años y ya son el segundo neobanco más grande de Europa con más de 20 millones de usuarios. Abrirte una cuenta es muy fácil, yo lo hice en menos de 5 minutos. Si quieres probarlo y ver si te ayuda a organizar tus finanzas este 2026, te dejo un enlace en la descripción, en el comentario fijado y en el QR que estaréis viendo en pantalla. Puedes probar con Bank Free o probar cualquiera de sus planes de pago sin compromiso durante 30 días con toda la información en bank.com. Gracias a Bank por patrocinar este vídeo y ahora sí, no me enrollo más. ¡Poneos cómodos! ¡Que empezamos! Irónicamente, Irán es un monstruo que los propios Estados Unidos han ayudado a alimentar y ahora quieren deshacerse de él. Y es que, por muy raro que os pueda sonar, Israel e Irán no han sido siempre enemigos. Es más, llegaron a tener estrechos lazos e iban de la mano en muchos conflictos. El monumento supremo de esta integración fue el oleoducto transisraelí Eilat Ascalón, una masiva empresa conjunta y secreta entre Tel Aviv y Teherán. A través de esta infraestructura, el petróleo iraní llegaba en buques al puerto de Eilat en el Mar Rojo, cruzaba el territorio israelí por tubo hacia el Mediterráneo en Ascalón y desde ahí se exportaba hacia los mercados europeos. Esta ruta permitía a Irán e Israel evadir por completo el canal de Suez, controlado en ese entonces por un Egipto
muy hostil, generando rentas formidables para ambas naciones. Pero llegó la revolución del 79, que supuso un cambio de 180 grados de la postura iraní frente a Israel, iraní de sus líderes, que se me entienda. Mientras tanto, para Washington, el Irán previo a los ayatolás tampoco le generaba ningún problema. No necesitaba militarizar el Golfo Pérsico, tenían Arabia Saudita, que aseguraba el suministro de petróleo, e Irán, que se encargaba de vigilar el estrecho de Hormuz. Pero el Irán post-1979 comenzó a promover una doctrina diseñada específicamente para sabotear la extracción, el refinamiento y la exportación de crudo a sus vecinos, con el objetivo de restarles competitividad y cuota de mercado. Y aquí es donde empezarían las fricciones en la región. El nuevo régimen rompió por completo esa relación de amistad que mantenían con los iraníes, pero también supuso una enorme alarma para los Estados Unidos, ya que se vieron obligados a proteger el Golfo porque ha perdido a uno de sus aliados. Y para el resto de potencias árabes esto ha sido un enorme problema. Y no por un conflicto entre chiitas y sunitas, sino porque apareció un estado rentista. La aparición del Irán de los ayatolás para las potencias árabes fue algo así como la aparición de China para los europeos. Una industria apoyada desde el estado que competía con los gigantes petroleros árabes. Esto obligó a las potencias árabes a crear el Consejo de Cooperación del Golfo en el año 1981. Una especie de Unión Europea dentro de Oriente Medio. Mientras tanto, Irak e Irán se estaban dando de palos. Una vez finalizada la guerra, los Estados Unidos y el resto de los países aliados de Oriente Medio diseñaron una estrategia para aislar económica y políticamente a Irán y también a Irak. Una de las políticas más conocidas fue la ley de sanción a Irán y Libia, sí, Libia también, de 1996, donde Washington impuso las primeras sanciones a cualquier empresa que quiera invertir en el sector petrolero iraní. Pero claro, si miramos la fecha en la que estamos, nos damos cuenta de que el régimen de los ayatolás ha sobrevivido, y es que a pesar de esas sanciones y otras que vinieron en el futuro, no terminaron de tumbar al régimen, y es que encontró toda una serie de artimañas para sortear las sanciones occidentales y operar desde las sombras. La Guardia Revolucionaria Islámica dejó de ser un simple ejército y se transformó en un enorme holding, un oligopolio que controla la mayor parte de la economía iraní, y para ello perfeccionaron una geoeconomía de la evasión, desarrollando flotas marítimas fantasmas, trueque de materias primas, sistemas de transferencias hawala. Para entendernos, esto último es una forma de ocultar transferencias bancarias. Es decir, se montaron toda una red de corrupción para poder sobrevivir y también generar ingresos para el desarrollo de su programa militar y la financiación de grupos proxy, aunque con esto iremos más adelante. Lo interesante para nuestra historia es entender qué significaron los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Sí, todos sabemos lo que pasó, el peor atentado terrorista de la historia, pero lo que nos importa es lo que sucedió tras los atentados, que fue un auténtico regalo para el régimen iraní. ¿Por qué? Pues con esto vamos ahora. Todos sabemos cuál fue la respuesta de los Estados Unidos a los atentados del 11S. La reacción de Washington consistió en invadir Afganistán en el año 2001 y posteriormente Irak en el 2003. Y sin saberlo, el tío Sam le estaba dando una tremenda asistencia al régimen de los ayatolás. Al ejecutar esas campañas masivas, Estados Unidos destruyó con sus propios recursos a los dos mayores enemigos históricos de Irán. El régimen talibán en el este y el estado baacista de Saddam Hussein en el oeste funcionaban como enormes muros de contención geográficos que mantenían a Irán encajonado dentro de sus propias fronteras. Al derribar a ambos regímenes, nada impedía la expansión de la influencia iraní en Eurasia. A esto hay que sumarle el fracaso de llevar la democracia dentro de Irak. Irán aprovechó las ruinas institucionales del Estado iraquí y las transformó en su plataforma de expansión. Ahí estableció sus redes y empezó a financiar milicias paramilitares. Vamos, que Irán consiguió en unos pocos años lo que no había conseguido durante toda la sangrienta década de los 80. Tenía vía libre para consolidar su poder y sí, puede parecer que Irán no ha sido un país hostil en estos últimos años, pero es que su hostilidad no era directa, sino que todo se hacía a través de terceros. Grupos como Hezbollah o los Houthis son una extensión del régimen iraní. Pero sí, esto es un canal de economía y aquí os estamos contando la historia de la influencia de Irán en la región, pues precisamente esta influencia tiene un impacto más que significativo sobre la economía de la región. Y esta es la razón por la cual un colapso del régimen iraní y el ascenso de un régimen algo menos belicista puede cambiar por completo la situación económica de esta región. ¿Por qué? Pues esto es el siguiente punto de este vídeo.
primera consecuencia que se os vendrá a todos a la mente es que si Irán acepta las exigencias de los Estados Unidos, ya sea por las buenas o por la vía democrática, podemos ver cómo de un día para otro entran todas las reservas petroleras iraníes al mercado. Estamos hablando del país que ocupa la medalla de bronce en cuanto a reservas de petróleo. Es evidente que si su petróleo entra en el mercado puede generar un terremoto en los precios. Y ya lo sé, Irán no puede vender ahora por culpa de las sanciones. Pero esto va a tener un efecto algo más limitado de lo que probablemente nos pensemos. El petróleo iraní ya está en el mercado, pero en el mercado negro. La mayoría del petróleo se dirige hacia China. Si se levantan las sanciones, Irán podrá vender ese mismo petróleo sin ningún descuento y sin tener que estar haciendo maniobras extrañas para venderlo. El impacto aquí no sería tan gordo como muchos os pensáis. Además, que están en la OPEP, si se mantienen en la alianza tienen que seguir con sus políticas de producción. Definitivamente eso no es lo que tenemos que mirar. Como hemos expuesto en buena parte de este vídeo, Irán tiene fuerte implicación en la financiación de grupos proxies, que son los encargados en muchos casos de generar inestabilidad en la región. Y como consecuencia, haciendo que transitar por ahí sea más arriesgado y por ende más caro. En el año 2019, como respuesta a las sanciones de los Estados Unidos, Irán decidió usar a sus grupos para sabotear buques en la región. A ver, no es oficial, el régimen iraní no ha publicado unas declaraciones diciendo que están saboteando barcos. Estados Unidos le atribuyó esos hechos a esos grupos y el régimen evidentemente lo negó. Que bueno, todo esto acabó en un intercambio de culpas. En cualquier caso, el episodio disparó los precios del petróleo. En un solo día, el Brent subió en un 4%, pero esto no era nada comparado con lo que estaba a punto de suceder. El 14 de septiembre de 2019 se produjo uno de los ataques más importantes contra infraestructura energética en la historia moderna. Varias instalaciones de procesamiento de petróleo de Saudita Aramco en Abqai y el campo petrolero de Quraysh fueron atacados por drones y misiles cruceros. Y no estamos hablando de un objetivo random, estamos hablando del nodo central del sistema energético global. Para que os hagáis una idea, Abqai es la mayor planta de estabilización y procesamiento de crudo del mundo. Procesa cerca de 7 millones de barriles de petróleo diarios, más o menos el 7% del consumo mundial. El ataque fue llevado a cabo por rebeldes hutíes, uno de los tantos grupos paramilitares pagados por el régimen iraní. No sabemos si fue Irán el que dio la orden para atacar esa región o fue una acción independiente de ellos. La cuestión es que quien los arma y los provee de recursos es el régimen de Irán. Ese episodio generó una de las mayores interrupciones súbitas de ofertas de petróleo de la historia. Es decir, que de pronto, de un día para otro, se esfumaron cerca de 6 millones de barriles diarios. El precio del Brent subió casi un 15% en un solo día, el mayor aumento registrado desde 1991, el año de la Guerra del Golfo. Pero esta no fue la única consecuencia. Este ataque demostró la fragilidad que hay en esa región. Basta un par de drones manejados por un grupo que se rige por sus propias reglas, los hutíes y otros tantos, para generar una completa parálisis en el mercado del petróleo. Arabia Saudí consiguió restaurar la producción en cuestión de semanas, pero el shock psicológico fue enorme. Y esta es la razón por la cual operar en estas regiones es tan caro. Los barcos van con seguro y evidentemente, si tu barco pasa por esa región, el precio del seguro se dispara. Estamos hablando de que en momentos de tensión la prima de riesgo se dispara, llegando a aumentar por 10 en algunas rutas. Por poner algunas cifras, se estima que la prima geopolítica, por ponerle un nombre, puede llegar a 5 o 10 dólares por barril. Y en casos extremos, la prima puede llegar al 1% del valor del buque. Para que os hagáis una idea de la barbaridad que representa esta cifra, un buque medio de Aframax puede costar unos 46 millones de dólares y un viaje promedio del Golfo Pérsico al norte de Europa le puede costar 1,5 millones de dólares. Si hacemos una regla de 3, nos encontramos de que esta prima puede representar hasta un 30% del coste del viaje. Es decir, la presencia de estos grupos encarece el paso por esta región y su desaparición puede favorecer a todos los que comercian petróleo ahí. Bueno, todos no. China no se beneficia tanto. China ahora mismo está en una encrucijada muy curiosa. Por un lado, no le conviene que se derrumbe el régimen de los ayatolás, ya que gracias a las sanciones puede comprar una buena cantidad de petróleo barato. Acordaros que más o menos el 13% del petróleo que compra el gigante asiático viene de la región, y ya ha perdido hace poco la ventaja del petróleo venezolano, que bueno, representaba un 3 o un 4%, pero al final todo suma. Por otro lado, tiene un problema, y es que si los ayatolás deciden llevar a esto hasta las últimas consecuencias, puede suponer un colapso del régimen, cosa que implicará un régimen
más amigable con Occidente, probablemente se le retiren las sanciones y ya no tendrá que hacerle descuentos a China. Y bueno, en este hipotético caso, se debilitarían los grupos proxies, abaratando el paso por estas rutas. Pero si el llevar esto a las últimas consecuencias supone el bloqueo total de Hormuz, estamos hablando de que pueden bloquear el 50% del petróleo que compra China. China no solo compra petróleo a Irán, sino también a más países. Esto explica la delicada posición que tiene el gigante asiático en este momento. Evidentemente en privado estarán deseando lo peor para los Estados Unidos, pero la situación es bastante compleja para ellos. Lo que más les beneficia es que todo siga como antes de la guerra, pero sinceramente veo complicado que volvamos a este escenario. En caso de que no claudique el régimen, puede que cedan ante las exigencias de los Estados Unidos y entreguen el programa nuclear, pero a cambio le levanten muchas de las sanciones permitiendo a Irán volver a los mercados. Ahora mismo China es la economía peor posicionada en este conflicto. Sí, como ya dijimos en el anterior vídeo, Japón y Corea del Sur están más expuestos a lo que pase en el Golfo, pero en su caso no les molesta tanto que claudique el régimen de Irán. En el caso de China es un poco más difícil, ya que la única forma de que salgan beneficiados es que todo siga como antes. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que volverá una situación parecida a la que había antes de esos ataques? Yo sinceramente no. Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.